Bienvenidos todos a las tertulias que organizamos en Acoldece regularmente. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, quiero que anoten en sus agendas, por favor, los días 13 a 15 de septiembre, que va a ser el Encuentro Nacional. El Encuentro Nacional va a ser en Pereira, en el Hotel Movich de Pereira, y básicamente en este congreso vamos a tocar temas tales como, en primer lugar, la línea jurisprudencial en materia de contrato de seguros por parte de la Superintendencia Financiera. Ese es un concurso que lanzamos hoy a las universidades que tienen especialización en seguros para efectos de que las universidades concursen y presenten un trabajo y el trabajo ganador se presenta en el Encuentro Nacional. Ese es un tema inexplorado para casi todos nosotros, muy interesante porque esa es una jurisdicción cada vez más importante. Vamos a mirar temas de cómo van los asuntos de los procesos de responsabilidad fiscal, que es un tema que también interesa a compañías y abogados litigantes, temas como el seguro de cumplimiento, temas como el balance del Código General del Proceso y su incidencia en lo que tiene que ver con asuntos de seguros, y otros temas, incluida una fiesta final que va a estar muy buena también. Así que el combo está bastante atractivo, así que esperamos que nos acompañen en Pereira en estas fechas. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Laura Rueda. Ella nos va a hablar sobre el seguro de cumplimiento en relación con las entidades estatales que tienen un régimen especial de contratación al margen de la Ley 80. Ella ha venido trabajando los temas del seguro de cumplimiento. Le damos las gracias a Laura por acompañarnos en el día de hoy. La doctora Laura es abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con especializaciones en asuntos de derecho, pero también con asuntos de gerencia, porque también ha sido ejecutiva en la industria aseguradora. Luego de pasar por las compañías, ahora es abogada litigante, es árbitro, es secretaria de tribunales de arbitramiento y es muy activa en el medio. Y además es muy estudiosa y por lo que vemos hoy también muy taquillera. Así que eso nos complace enormemente. Le damos la bienvenida para efectos de que nos haga su presentación. Bien, muchas gracias. Después de esa importantísima presentación, no me queda más que darle las gracias a la asociación y por supuesto a su presidente y pues a toda la junta directiva por la invitación. El tema, como lo ha anunciado el doctor Díaz Granados, es el seguro de cumplimiento en las entidades estatales sometidas a un régimen especial de contratación. Es un tema supremamente actual, está en este momento otra vez, digamos que en alguna oportunidad ya se había movido el tema, pero hoy otra vez estamos en la discusión por unos antecedentes jurisprudenciales que les voy a presentar. Y cuando voy a hablarles de las entidades estatales con régimen especial, por supuesto, quiero presentarles la definición de lo que es una entidad estatal con régimen especial, algún listado o un listado de las más importantes, las diferencias que tiene en el seguro de cumplimiento una entidad cuando contrata por ley 80 y por ley 1150, a cuando contrata por las normas especiales de su régimen. Las pólizas en el mercado, con algunos antecedentes, la problemática suscitada en algo que yo llamo el caso Ecopetrol, el impacto de la sentencia del Consejo de Estado, en este caso Ecopetrol, es una sentencia del 20 de febrero del 2014, una de las tantas, una conclusión final para que precisamente abramos el debate y todos tengamos oportunidad de comentar al respecto, y al final unos slides con un material soporte, un material de consulta para que ustedes lo puedan tener. De manera que empecemos con la definición. Entidad estatal con régimen especial, ¿en dónde está definido? Encontré un concepto muy reciente de Colombia Compra Eficiente, que por cierto ha estado muy activa en el tema,
es tomado de la Guía para las entidades estatales con régimen especial de contratación, una guía que elaboró especialmente para ellas, entidad que realiza sus procesos de contratación con un régimen distinto al previsto en las leyes y 1150 de 2007. Esa es la única diferencia. Es una entidad estatal sometida a todas las, digamos que vigilada por todos los entes de control, con el régimen de inhabilidades y compatibilidades de la ley 80, con la vigilancia porque la incorporó Colombia Compra Eficiente a la gestión pública, pero no contrata por ley 80, está por fuera del Estatuto General de Contratación, contrata como un privado, como un particular. ¿Qué entidades están en esa calidad? Las universidades públicas, Ley 30 del 92, el Banco de la República, Ley 31 de 1992, Empresas Sociales del Estado, Ley 100 del 93, la Ley 142 de 1994, que es la de Servicios Públicos, también regula su propio régimen. Ley 143 del 94, Empresas del Sector Eléctrico. Sigamos. La Ley 715 de 2001 para contratos de los fondos de servicios educativos. La Ley 1118 del 2006 para Ecopetrol. Artículo 305 de la Constitución, en los contratos para apoyar entidades sin ánimo de lucro, cuenta con su propio estatuto contractual contenido en el decreto 777 de 1992. Los contratos de ciencia y tecnología regulados en el decreto 591 del 91 y el 23 de 1990. Esta es la última. El artículo 15 de la ley 1150 del 2007, las entidades financieras. Artículo 16, ley 1150 del 2007, excluyó un buen número de empresas del sector defensa. Satena, Indumil, el Hotel Tequendama, la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial, Cotecmar, la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, SIAC. Ellas tienen sus disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su actividad. De manera que fíjense que el listado no es corto. Varias entidades que siendo estatales no tienen que contratar por Estatuto General de Contratación. Hemos visto que las entidades con régimen especial de contratación son entidades estatales, pero están por fuera del Estatuto General de Contratación. Y para que se encuentren, para que sean entidades estatales con ese régimen, tiene que existir una ley que lo diga. Tienen que estar autorizadas por una ley para que ellas se rijan como un privado para su contratación. Pero ahora entrando en materia del seguro de cumplimiento, ¿qué diferencias hay entonces cuando una entidad estatal contrata por ley 80 y por lo tanto su póliza va a ser una póliza ante entidades estatales? ¿Y qué diferencia tiene con las entidades de régimen especial de contratación cuya póliza en un momento, al principio, era una póliza ante particulares, pero luego el mercado se fue, pues digamos que lo fue articulando con lo que estaba ocurriendo y empezó a crear unas pólizas especiales? La primera diferencia, por supuesto, es el régimen. Cuando tenemos una entidad estatal que no se rige por ley privada, pues va a tener que hacer su contratación por ley 80 del 93, por ley 1150 del 2007 y todos los decretos reglamentarios, y en materia de garantías, decreto 1082 de 2015. Este decreto regula absolutamente todo el tema. De hecho, cuando ustedes revisen una póliza, por ejemplo, que no obstante ser póliza especial, que es la póliza de la ANI, es una póliza especial, pero la ANI es una entidad estatal que contrata por ley 80. Luego su póliza no se sale del marco del decreto 1082, no se puede salir, porque ese es un marco que los limita. Pero cuando la entidad estatal tiene su régimen especial, todas estas que les mostré en el listado, su normativa es la civil y comercial, como cualquier privado, como Laura Rueda contratando. ¿Dónde van a estar sus normas? En el régimen que las crea, ahí es donde está su regulación, y además tienen su propio manual de contratación. El manual de contratación dice cómo serán sus reglas de contratación. Segunda diferencia, cubre las multas y la cláusula penal la póliza cuando se trata de una entidad estatal con ley 80. ¿Qué quiere? Esta diferencia es trascendental. ¿Por qué? Porque es una excepción al principio indemnizatorio que todos ustedes conocen. El seguro de cumplimiento es un seguro de daños patrimoniales
que está regido por el principio indemnizatorio. Es decir, que no debería recibir el beneficiario más allá de su verdadero perjuicio sufrido por el incumplimiento del contratista. Y no tendrían por qué cubrirse, en principio, sanciones, ni multas, ni cláusula penal. Pero la ley permitió que se amparara dentro de cumplimiento las multas y la cláusula penal. Hacen parte de la cobertura básica de cumplimiento. ¿Qué pasa con las entidades con régimen especial? Precisamente, ahí ellas no tienen la posibilidad de hacer excepciones al principio indemnizatorio. Una entidad con régimen privado, si es privada para contratar, es privada también para poder hacer efectivos sus incumplimientos, para poder decir, este contratista me incumplió y hacer efectivas sus pólizas. Por eso no es permitido para ellas que hagan efectivas multas y cláusula penal. En principio, vamos a ver qué ha pasado. La tercera diferencia es que para hacer efectivas las pólizas de cumplimiento cuando son de entidades estatales con ley 80, piden un acto administrativo de la entidad, tiene la resolución, la profiere la resolución y de esa manera puede hacer efectiva la póliza. No es que estén exentas de acreditar ocurrencia y cuantía, no. Claro que se acredita ocurrencia y cuantía, pero lo hace a través del acto administrativo. En el acto administrativo declara el incumplimiento y ordena imponer la multa o hacer efectiva la cláusula penal, es decir, cuantifica el siniestro. Todo en el acto administrativo. Pero ¿qué pasa cuando la entidad estatal tiene régimen privado? Pues como es particular, no tiene facultad sancionatoria. Esta es la gran diferencia. Esta facultad es una facultad excepcional que solo tiene el Estado y esto también es Estado, pero solo tiene el Estado cuando contrata como Estado, cuando contrata sometido al régimen de contratación estatal. De manera que si no tiene facultad sancionatoria, no puede expedir actos administrativos donde declare el incumplimiento y donde imponga la multa y ordene hacer efectiva la cláusula penal. ¿Qué tiene que hacer? Acreditar ocurrencia y cuantía por los medios probatorios que existan y tiene que acudir al juez del contrato si quiere imponer la multa o si quiere que se declare el incumplimiento. Esto lo voy a detallar más adelante con el caso Ecopetrol, que es lo que ha pasado especialmente con este punto. Sigamos. Les decía que las entidades estatales con régimen privado, esta historia no está el doctor Botero acá, pero pues una de las pólizas es la póliza de Ecopetrol, que pues, fue pionero el doctor Botero en el desarrollo de esta póliza, año 2006, un clausulado en ese momento supremamente moderno, que de hecho hoy todavía hacemos referencia a muchas cosas de ese condicionado, y fue la pauta para muchos otros que son condicionados especiales o a la medida para entidades que tienen régimen especial. Pero ¿qué ocurre? Que la entidad estatal dijo, espere un momento, sector asegurador, yo contrato como un privado, pero es que yo manejo recursos públicos y yo tengo a la Contraloría, yo tengo a todos los entes de control, yo estoy dentro de la gestión pública, no existe una posibilidad de que yo pueda reclamar pues, más parecido al Estado que más parecido a los privados. Y así empezó toda la conversación, tratando de lograr que por lo menos se incluyeran las multas y la cláusula penal dentro de la cobertura de cumplimiento. Si ustedes revisan estas pólizas, ¿qué son cuáles? Póliza de Ecopetrol, póliza de cumplimiento para empresas de servicios públicos domiciliarios, póliza del Banco de la República, pólizas para entidades públicas con régimen privado de contratación, y le pongo acá FONADE porque realmente quien gestionó esta póliza, y acá está Libardo Polanco, fue FONADE, pero realmente se dieron cuenta que pues si iba a ser algo permanente y que iba a seguir de pronto pasando con otras entidades que querían su propio clausulado, lo dejaron genérico para que todas lo pudieran usar. Póliza para entidades públicas con régimen privado de contratación. ¿Qué pasó? Ustedes van a ver diferencias, claro, en redacción entre una y otra. ¿Por qué? Primero por tiempos, porque estas se expiden en el 2006, porque estas después del decreto 1082, ahí lógicamente tiene que haber diferencias de lenguaje. Pero otra gran diferencia es que
En todas, yo podría decirles que un factor común es que cuando se redacta la cobertura de cumplimiento básica, sí dice que se incluyen las multas y la cláusula penal. En algunas solo habla de cláusula penal, pero el cuestionamiento que les hago, y ahora cuando pasemos al momento del debate, ese es uno de los puntos, es, ¿será que algo sirve que diga amparo de cumplimiento cubre multas y cláusula penal, si luego cuando la voy a tratar de hacer efectiva, yo no tengo facultad sancionatoria? Yo no puedo expedir un acto administrativo y decir, voy a declarar el incumplimiento, impongo la multa, cóbrese directamente de los saldos que tiene el contratista. O ordeno hacer efectiva la cláusula penal, cóbrese de los saldos del contratista. Porque ahí está actuando unilateralmente, está ejerciendo una facultad que no tiene porque no es Estado contratando como Estado. De manera que, bueno, pues tiene el amparo, pero si se fijan, revísenla, todas entran por aseguradoras y en cada una en las que la tengan van a encontrar el condicionado en PDF. Si revisan cómo está redactada la cláusula del siniestro, de la forma de reclamación o cómo se hace efectiva la póliza, se van a dar cuenta que vuelven al tema de acreditar ocurrencia y cuantía, 1076, 1077. Van a ver que en la póliza de Ecopetrol dice, como en ese momento, 2006, todavía estaba en un régimen de transición y todavía algunos contratos los hacía bajo ley 80, van a ver que ahí encuentran que pues existen las dos posibilidades, o que profiera el acto administrativo o que acredite ocurrencia y cuantía. Pero, sigamos, ¿qué pasó? Se suscitó una problemática, lo llamo yo, caso Ecopetrol. Sentencia Consejo de Estado, sección tercera, 20 de febrero del 2014, magistrado ponente Ramiro Jesús Pasos. Es una demanda, es una acción de controversias contractuales de la Unión Temporal Manolo Arteaga, Patricia Zambrano, a veces la van a encontrar como MAPZ, versus Ecopetrol. ¿Qué concluye, digamos que de una manera muy resumida, la sentencia? Que Ecopetrol no podía expedir actos administrativos que son propios de las facultades excepcionales o exorbitantes establecidas en el Estatuto de Contratación Estatal y se extralimitó en sus funciones. Que las entidades estatales con régimen especial actúan en igualdad de condiciones con los particulares. ¿Qué pasa? Y les voy a contar qué historia hay detrás de esto, porque lo preocupante es quedarnos solo como en la idea inicial o lo que extracta uno inicialmente de la sentencia, porque encontré inclusive por los mismos días que está dentro del material de fundamento de fuentes, que en la revista Semana salió un artículo acerca de la sentencia y anunciaba, es que Ecopetrol no puede pactar multas y cláusula penal dentro de sus contratos. Ese es el problema de la lectura rápida de la sentencia, porque el mensaje no es que Ecopetrol o que cualquier otra entidad que tenga régimen privado no pueda pactar multas y cláusula penal. ¿Quién dijo eso? ¿Será que Laura Rueda, si contrata a un arquitecto para una obra, yo no puedo establecer una multa y una cláusula penal en mi contrato? Claro que sí, sí lo puedo hacer, pero sigamos y les muestro algo del contrato. Es que tenía algo clave el contrato de Ecopetrol. Cuando redactaba la multa, no les puse la cláusula completa porque es muy larga, pero cuando redactaba la multa, decía algo así: la multa será del 1% del valor del contrato y señalaba que se descontaba de la factura del mes siguiente a la fecha en que se impuso. Eso es diferente. Hay multa, pero se dan cuenta que unilateralmente se puede cobrar. Otra, cláusula penal del 10% del valor del contrato y decía que su valor se podía tomar directamente del saldo a favor del contratista si lo hubiere o de la garantía de cumplimiento constituida. De lo contrario, se podía cobrar automáticamente por la vía ejecutiva. Es decir, unilateralmente también, no necesitaba la declaratoria de ningún juez, él la cobraba de manera directa y de hecho, si no había saldos, podía iniciar por vía ejecutiva el cobro. Pero algo peor,
tenía cláusula de terminación unilateral y de liquidación unilateral también con una redacción especial. Sigamos. De manera que, ¿qué pasa? Que no es que no se puedan pactar las multas y la cláusula penal. El problema es cuando ese pacto se vuelve, así sea disimulado, porque realmente Ecopetrol jamás habló de una cláusula excepcional, ni él dijo que había proferido un acto administrativo. De hecho, también es otra polémica en la sentencia, que hablan de violación al debido proceso, porque él dice, pero es que yo no expedí acto administrativo, entonces pues yo no tenía que notificarlo y que procedieran los recursos, pero el Consejo de Estado le dice, espere un momento, las cosas no son solamente como se llaman. Y puede ser que usted diga que no era un acto administrativo, pero usted estaba haciendo uso de facultades excepcionales. ¿Y qué dice la sentencia? Cláusulas excepcionales son estipulaciones que confieren derechos o obligaciones que en el marco de las leyes comunes o comerciales no podrían ser consentidas libremente por el desequilibrio o desigualdad que podrían generar en las relaciones contractuales. Ahora, esto sí se presta para polémicas si se piensa que va más allá y que está diciendo que ni siquiera los particulares pueden pactar cláusulas penales, pero eso lo vamos a ver ahora en el debate. ¿Cuáles son esas cláusulas excepcionales para la contratación estatal? Terminación, interpretación y modificación unilaterales, caducidad, reversión, imposición unilateral de las multas. ¿Y qué características esenciales tienen las cláusulas excepcionales? Que pueden ser ejecutadas de manera unilateral por la entidad, que no se debe acudir a instancia judicial para su cumplimiento y que no requieren aprobación de la otra parte. Dice algo el Consejo de Estado que es como el uso de una facultad o de un poder dominante de una de las partes, y el Estado lo puede tener porque es Estado, pero cuando contrate por ley 80. ¿Qué ocurrió después de esta sentencia? El tema es que, como les digo, llegó al punto de oír algunos comentarios que decían, es que lo que ocurre es que ni siquiera se pueden pactar las cláusulas penales dentro de los contratos, y eso tampoco es así. Pero lo peor aún es que también se generaron unas, pues a mi modo de ver, unas alertas en el sector asegurador, porque veníamos trabajando con los condicionados que les cuento desde el año 2006 sin problema, pues acreditaban ocurrencia y cuantía y pues no había alguna alarma adicional, pero resulta que aún inclusive después de un avance que se había logrado con el clausulado de FONADE, que hacían una especie de acuerdo contractual o de pacto contractual para poder hacer efectiva la póliza, no imponiendo una multa o haciendo efectiva una cláusula penal con facultad, digamos que unilateral, sino que sencillamente lo que hacían era decir, mire, vamos a acordar que como yo tengo que estimar los perjuicios y tengo una cláusula penal de orden pecuniario que se entiende que es una estimación anticipada de perjuicios, pues permítame incluirla en el contrato de seguro y permítame hacerla efectiva, pero no como una imposición o una declaratoria de incumplimiento, sino que como resultado de unas mesas de trabajo terminamos concluyendo que como esa era una estimación anticipada del perjuicio, que permita que yo no tenga que acreditar los perjuicios de manera detallada, sino que sea el monto de la cláusula penal, pero eso es distinto. Pero ¿qué pasó? Que a raíz de esto y después de todo lo que surgió, porque hasta Colombia Compra Eficiente empezó a emitir unos conceptos y lo que hizo fue transcribir básicamente lo que la sentencia dice, surgieron otras sentencias. Lo que ocurrió es que entonces quedó la incertidumbre y otra vez el sector asegurador prendió todas las alarmas. Entonces, vamos a la siguiente. El ente rector del sistema de compra pública, que es Colombia Compra Eficiente, articuló, así lo dice, articuló la gestión contractual de las entidades estatales con régimen especial a los objetivos del sistema de compra pública. Los invito a que lean la guía GEE Rec 01, porque les cuento que en esa guía les está dando todas las instrucciones de cómo tienen que proceder. Les dice hasta qué tiene que incluir sus manuales de contratación y hasta dónde llegan los límites de sus manuales. Les dice qué normas son de obligatorio cumplimiento para ellas y qué normas les recomienda que utilicen. En esta guía, de manera expresa, señala, porque al final de la guía habla específicamente de la forma de hacer efectivas las pólizas, dice lo mismo que dice la sentencia, que no es posible que las entidades estatales con régimen especial incluyan o ejerzan en sus contratos las cláusulas excepcionales.
pues las mismas no están autorizadas en las normas civiles y comerciales y su estipulación no puede ser atribuida a la autonomía de las partes. Señaló que cuando la entidad pública pretende imponer la multa o terminar el contrato, deberá acudir al juez competente. Antes de pasar a la siguiente, la siguiente es justamente lo que quiero que abramos ahora el debate. Quiero hacer una recapitulación hasta acá. Primer aspecto que está claro. Las entidades estatales con régimen privado son estatales, tienen patrimonio público. Están contenidas dentro de algunas normas que tienen que cumplir del Estatuto de Contratación, como el régimen de inhabilidades y compatibilidades, por ejemplo. Tienen que tener en cuenta los principios de la contratación, pero no están sometidas al Estatuto de Contratación Estatal. Esa es la primera gran conclusión, y en esa no hay polémica. Segundo, que esas entidades, cuando contratan, entonces contratan igual que los particulares, en las mismas condiciones que los particulares. Eso tampoco tiene discusión. Tercero, que si está contratando como un particular y va a recibir a su favor una póliza de seguro de cumplimiento de sus contratistas, esa póliza de cumplimiento tiene que ser ¿de qué tipo? No puede ser estatal, puede ser particular, pero si hay pólizas especiales en el mercado, pues acuda a las pólizas especiales en el mercado, porque tienen algo que puede ser benéfico para ellas. En eso tampoco hay discusión. Cuarto, si va a ser efectiva la póliza, si va a declarar, entre comillas, un incumplimiento, ¿puede hacerlo? Ahí está la discusión. Declarar el incumplimiento es la discusión. Él puede decir, me incumplió, como yo puedo decir, mi contratista me incumplió. Él puede decir, tengo en el contrato una multa. ¿Qué tengo que hacer si quiero que se haga efectiva la multa? Que un juez me declare el derecho y me diga, efectivamente, le incumplieron y por esa razón hay lugar al cobro de la multa. Si tengo una cláusula penal, lo mismo, la misma suerte. ¿Puedo tener cláusula penal? Claro que sí, pero ¿puedo hacerla efectiva de manera unilateral? No. Pero, y ahí sí vamos a lo siguiente porque es donde quiero, pero yo veo algunas particularidades, las quiero compartir con ustedes y quiero pues que ustedes también compartan aquí con todos su opinión al respecto. Yo veo que la discusión se centra en lo siguiente. Desde el punto de vista de las entidades estatales, ¿qué preguntas podrían surgir? Ustedes pueden pensar en algunas otras. Entonces, ¿se pueden pactar multas y cláusulas penales en sus contratos? Yo también les voy a dar por ahora una respuesta y ustedes ahora hacen sus comentarios. ¿Se pueden pactar multas y cláusulas penales? Entonces, sí, pero, ojo, ¿de qué manera las pactan? Porque si pactan fórmulas de unilateralidad, donde el día que el juez del contrato esté revisando eso y se dé cuenta que hizo uso de la facultad excepcional, no va a servir. No va a servir porque seguramente le van a decir que está, lo mismo que dijo el Consejo de Estado, que está actuando contra derecho. Se pueden regular procedimientos para imponer multas y cláusulas penales, 1, en los manuales de contratación, 2, en las condiciones generales de la póliza. No. ¿Por qué no? Porque resulta que es lo mismo. No puede regular un procedimiento disfrazado en un acuerdo de voluntades, por ejemplo, si se trata de las condiciones generales de la póliza, o disfrazado en un manual de contratación, para finalmente ejercer facultades que no puede ejercer, porque está imponiéndolo. No quiere decir que no pueda tener manual de contratación y que regule cómo se van a hacer los reclamos a los contratistas incumplidos, claro que sí, pero nada que tenga que ver con declaratorias. Siguiente. Y desde el punto de vista del sector asegurador, primera, ¿se puede admitir el amparo de seriedad de oferta sancionatorio? Sé que no tiene nada que ver con lo que hasta ahora hemos hablado, pero es que se volvió a activar la polémica. Aquí ustedes son aseguradores, a muchos de ustedes los identifico como aseguradores. Yo fui aseguradora. Cuando yo fui aseguradora, que fue por bastante tiempo, ¿qué pasaba con la seriedad de la oferta? La seriedad de la oferta, siempre tuvimos una discusión y era,
La seriedad de oferta es un amparo que si se otorga en una póliza ante estatales, sin lugar a dudas es sancionatorio, y más aún con el 1082 que lo dice de manera expresa. Tiene carácter punitivo sin lugar a dudas. Pero ¿qué pasaba con los privados? Ante privados había la discusión, porque algunos decían, no, mire, pues es indemnizatorio, pero pues es que yo creo que más bien era un tema como de efectos prácticos. Para efectos de acreditar en la cuantía, pues nosotros podemos admitir que es el porcentaje del valor asegurado, entonces en eso no lo vamos a discutir. El decreto 1082 es solo para las entidades estatales, pero no quiere decir que nosotros no le podamos dar este carácter contractualmente. Y pues los invito a que me cuenten ustedes cómo actuaban, pero lo que yo recuerdo es que en seriedad de la oferta muchas veces hicimos excepciones, y la seriedad de oferta, aún siendo en particulares, se daba con carácter sancionatorio, y así ocurría en la práctica. Pero entonces, a raíz de todo esto, y por eso les digo, sé que no tiene nada que ver, pero le llegó el coletazo, volvió a activarse la discusión. ¿Y por qué se los digo? Porque he participado en los procesos de redacción de precisamente de esos condicionados especiales para entidades públicas con régimen especial, y otra vez en las mesas de discusión para lograr los acuerdos finales sobre la redacción de esos condicionados, otra vez salió el tema de la seriedad de oferta, y que dijeron al unísono todas las entidades, perdóneme, pero es que ahora sí nosotros no vamos a hacer ninguna excepción al principio indemnizatorio cuando el régimen sea privado, no lo vamos a hacer. Y eso pues no solo afecta a esto, sino que también afecta a esto. ¿Se puede amparar multas y cláusula penal en cumplimiento? Pues lo mismo, la misma explicación que les acabo de dar, con algunas, digamos que algunos matices. Recordemos que las multas son 100% sancionatorias, de manera que sobre estas sí, ahí no hay ninguna discusión. Radicalmente, pues todas las aseguradoras dicen, no vamos a amparar multas dentro de la póliza de cumplimiento cuando sean privados. Pero las cláusulas penales vamos a revisarlo. ¿Por qué vamos a revisarlo? Porque recuerden que hay cláusula penal sancionatoria, pero hay cláusula penal pecuniaria. La cláusula penal sancionatoria se comporta casi que igual que la multa, porque también es una sanción que no comporta una estimación anticipada del perjuicio, simplemente es una sanción, y el contratante se puede reservar la posibilidad, si así lo dice expresamente en la cláusula, de decir que además va a cobrar los perjuicios. Pero tiene la característica de que se tiene que pactar de manera expresa su carácter de sancionatoria, porque si no se entiende que es pecuniaria. Por otro lado está la cláusula penal pecuniaria, que esa se entiende que es una estimación anticipada del perjuicio. Entonces, en esa sí se abre la discusión, porque puede ser que no comporte una excepción al principio indemnizatorio, sino que sencillamente se está considerando como una estimación anticipada. Y por último, ¿se pueden hacer efectivas las multas y la cláusula penal solo con contemplarlo en la póliza? Creo que pues la respuesta de toda esta historia es al principio no, pero les quiero contar algo. Les quiero contar en esas reuniones que les cuento, que les informé de los condicionados de las entidades especiales con régimen especial, de las entidades estatales con régimen especial, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha ido desenvolviendo? ¿En qué vamos? Eso no ha terminado, pero ¿en qué vamos? Que en la cláusula, en la seriedad de oferta, en la seriedad de oferta, el sector asegurador, y lo digo para el caso de las empresas de la póliza que digo FONADE, pero que es de empresas de entidades estatales con régimen privado de contratación, en esa póliza ya se logró el avance de, mire, la seriedad de oferta, no nos vamos a poner a acreditar los perjuicios de la seriedad del incumplimiento del proponente que está cubierto por esa seriedad de oferta. Permítanos relevarnos de esa carga probatoria. Y el sector dijo, mire, lo que vamos a hacer es, no vamos a decir que el amparo es sancionatorio, no vamos a decir que es una excepción al principio indemnizatorio, porque no lo podemos hacer, pero lo que sí podemos hacer es decir que vamos a estimar o vamos a considerar que esa estimación de perjuicios es el monto del valor asegurado, y eso sí lo pueden hacer, porque eso sí puede ser un pacto contractual. Y por ahí está más o menos el orden de la redacción de la póliza de FONADE, y por ahí está la redacción de la póliza del Banco de la República. Pero además, ¿qué viene acá? Con el procedimiento. ¿Qué pasaba
con la póliza de FONADE, que es conocida por todos y que les digo que se usa para todas las entidades estatales con régimen especial. En el procedimiento lo que se hizo fue decir, mire, contractualmente podemos pactar más o menos lo mismo que dije ahora para la seriedad de oferta, podemos pactar que las multas no, porque las multas son una sanción, pero la cláusula penal pecuniaria, que es una estimación anticipada del perjuicio, permítanos que no necesariamente o que no sea un requisito sine qua non, que vaya al juez del contrato y que solo hasta que un juez declare el incumplimiento, entonces yo lo pueda cobrar. Permítame que se incluyan las multas, que se incluya la cláusula penal dentro del amparo de cumplimiento y permítame que cuando yo la vaya a cobrar, usted me reconozca que ese valor asegurado, cuando lo consideramos, era una estimación anticipada del perjuicio, porque normalmente el valor asegurado de cumplimiento se equipara al de la cláusula penal. Entonces, que ese límite de valor asegurado de cumplimiento es justamente esa estimación anticipada de perjuicios, y permítame que yo no tenga que hacer una acreditación detallada de los perjuicios. Acépteme que es ese valor. Eso no ha sido tan fácil, porque ¿qué hizo FONADE? Diseñó un procedimiento y lo redactó y lo incluyó dentro del condicionado y además lo incluyó dentro de sus contratos. Y todo iba perfecto, pero lo que les digo es que pasó esto y la sentencia volvió y removió las aguas, y entonces, ¿qué le dijeron a FONADE? Perdóneme, pero es que en esa redacción hay una palabra que nos preocupa: declaración de incumplimiento. Y es cierto, en esa redacción quedó la palabra declaración de incumplimiento, y sé que hice parte del equipo. Esa palabra declaración de incumplimiento es la que ahora está en polémica después de la sentencia, porque no se puede declarar, ni así sea contractual. Fíjense que dijeron las partes no pueden hacer acuerdos de ese tipo. Entonces, la salida está en seguir el camino de lo que ya el sector asegurador, pues es la propuesta, el sector asegurador ya ha ido aceptando en el amparo de seriedad de la oferta, y es permitir que no se trate de una declaración de incumplimiento, porque no la puede haber, pero que pues sí, tendrá que ir al juez del contrato, pero que si están de acuerdo, si el contratista no se opone, pues que entonces permitan hacer el cobro de ese valor asegurado y que se entienda como una estimación anticipada del perjuicio, sin que signifique ni facultades excepcionales, ni imposiciones, ni actuaciones unilaterales, ni declaratorias de incumplimiento, usando pues obviamente con mucho cuidado el lenguaje. Ese es el estado del arte. Esa es pues en resumen la situación que estamos viviendo. Pienso que es un tema muy interesante. Quiero invitarlos, si quieren volvemos a cada una de las preguntas, y quiero invitarlos a que participen, porque para lo que les digo, no es un tema cerrado, es un capítulo que se está trabajando en este momento para distintas entidades, para las mismas que estaban ahí. Ecopetrol está revisando su clausulado, FONADE está revisando su clausulado, las empresas de servicios públicos domiciliarios están revisando su clausulado, el Banco de la República revisó su clausulado, y todas han tenido que sentarse en la misma mesa. Luego es un tema que todo lo que podamos decir aquí va a ser supremamente valioso. Y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Intervención del público, el doctor César Núñez primero. Bueno, gracias. Yo quiero tan solo hacer unas complementaciones u observaciones más bien. No es que a Laura se le haya pasado por alto mencionarlos, ni más faltaba, sino que tienen conexidad. Por ejemplo, todas esas entidades públicas que Laurita mencionó ahí, que están exentas, no están sujetas al régimen de ley 80 ni ley 1150 de 2007, tienen en común con las empresas, al celebrar contratos que sí están sujetas al régimen de ley 80, que deben cumplir con la gestión administrativa, con la función administrativa y la gestión fiscal, de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. También están sujetas a las inhabilidades e incompatibilidades mencionadas en la ley 80 también, y en algunos artículos de la ley 1150. De otro lado, simplemente para hacer también una comparación, en el decreto 1082 del 2015, que derogó el 1510 del 2013, pero es una copia del 1510 total,
no entiende uno eso. Sí, realmente. Es decreto único reglamentario de todo el sector administrativo. Entonces, nuestro Humberto Martínez los agrupó todos. Y copió el decreto 734 también del 2012, que había sido derogado por el 1510. Bueno, ya. Lo que quiero mencionar es que al hablar de las garantías, el seguro de cumplimiento tiene un título que dice contrato de seguro, ¿ya? Y ahí arranca pues a mencionar todo lo relacionado con este contrato. No define en qué consiste el contrato, en fin, y habla de las facultades excepcionales para declarar el siniestro, de acto administrativo, en fin, todo esto. Todo eso está perfecto, pero ¿a dónde voy yo? Es importante tener en cuenta que en los contratos de seguro que celebran las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, regidos por ley 80 y por ley 1150, por ministerio de esas leyes, ley 80, ley 1150, no se le aplican las cláusulas excepcionales a los contratos que suscriben dichas entidades para asegurar sus propios bienes y demás intereses patrimoniales. Entonces, ahí por ley están excluidas. Quien tuvo éxito en esa gestión académica fue el doctor Juan Manuel Díaz Granados, cuando era vicepresidente jurídico de Fasecolda, ¿ya? Porque después esas gestiones no volvieron a funcionar por parte de Fasecolda, sino que al contrario, cada día más y más rígido en contra de las compañías de seguros. Pero, no, fue una labor muy eficaz, ¿ya? Entonces, y finalmente un tema. Todo esto que la doctora Laura mencionó, todo el régimen de contratación actual que tenemos, pero todo, ley 80, ley 1150, las 150 leyes y decretos que hay que regulan la contratación estatal, incluyendo entidades que no se rigen por ley 80, en el proyecto de ley que está cursando en el Congreso son derogadas todas, pero todas, no queda ninguna. Y eso lo lidera la doctora Paca Zuleta a través de la Colombia Compra Eficiente y el gobierno. No va a haber cláusulas excepcionales, las entidades públicas no van a tener la potestad de declarar el siniestro mediante acto administrativo, sino todos nos vamos al régimen privado. Realmente, como apenas está comenzando, y esta ley, los políticos, ley 80 y ley 1150 de contratación pública, los políticos, o sea los congresistas, tienen mucho interés en ella, con decirles que antes de la ley 1150 del 2007, habían presentado unos 9 proyectos de ley para reformar la ley 80, y después de 14 años que pasaron fue cuando se logró aprobar la ley 1150, que modificó la ley 80 en algunos aspectos puntuales. La columna vertebral de la ley 80 siguió vigente. Quería hacer esas observaciones, Carlos. Muchas gracias, doctor. ¿Quiere alguien más intervenir? No, pero no esperábamos menos. No, pero no, simplemente una precisión, el proyecto, estoy como Fasecolda, el proyecto de la PACA no ha sido radicado. El que está cursando en el Congreso es uno pequeño del Ministerio de Transporte que tiene efectos en temas de infraestructura, el otro tema está, digamos, congelado y pareciera que no va a despegar. Y lo otro es algo muy, pues, que mencionaba Laura, y yo creo que es la importancia de que esos clausulados, como se tengan pactados, surtan efectos, porque claramente si yo en el clausulado estoy pactando algo, pero en la realidad no lo puedo, digamos, ejecutar, pues ahí es donde están las zonas grises. Y desde Fasecolda ese también ha sido como el llamado que le hemos hecho a los asesores de las entidades públicas con régimen de contratación privado, es, venga, tengamos un clausulado que realmente reconozca los aspectos técnicos, jurídicos del contrato de seguros, qué normas contractuales les aplican a este tipo de empresas. Y la última ñapa es que les cuento cómo Ecopetrol ha decidido solucionar este tema. Ellos se acercaron a nosotros, digamos que con unas peticiones bastante ambiciosas y a nuestro modo de ver antitécnicas, pues les dijimos lo que les venimos diciendo a todos, es tengamos algo que nos aplique y que las relaciones sean absolutamente transparentes.
Y en diciembre lo que hicieron fue publicar una licitación privada para seleccionar su intermediario de seguros, un corredor de seguros. Digamos, la gestión incluye que ellos estudien una serie de cláusulas para que revisen si es viable incluirlas o no y si el sector asegurador claramente las va a dar o no. ¿En qué cambia? Cambia muchísimo. Están pidiendo primer requerimiento. Están pidiendo que Ecopetrol sea tomador y asegurado, pero parece que no entienden que eso le cambia la naturaleza, que deja de ser una garantía y empieza a ser un seguro de daños como cualquier otro. Entonces, aprovechando que hay tantos jurídicos de las compañías aquí, es un poco que cuando el corredor seleccionado los contacte, revisen muy bien cuáles son las implicaciones de esas cláusulas, porque realmente yo no diría que no se puede, pero sí revoluciona el seguro de cumplimiento. Y cuando lo revoluciona, pues uno tiene que empezar a entender que es otra cosa, que debiera tener una tarifa diferente, porque si es un seguro de daños, pues no se puede seguir tarifando como una garantía. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, un complemento a lo que dijo la doctora. Mire, esa póliza actual de Ecopetrol, frente al proyecto que tú mencionas o lo que tiene en mente Ecopetrol, es volver al clausulado inicial que ellos quisieron implantar, Ecopetrol. Y les se los digo porque yo como cabeza legal de la Copa de Seguros, donde trabajaba, nos opusimos y dijimos Liberty no expide pólizas de seguro de cumplimiento de Ecopetrol, porque estaba el pago del primer requerimiento y además habían otras obligaciones de cargas que respondían, obligaciones de las cuales seguros adicionales a las del simple pago de perjuicios por el incumplimiento. Entonces, nosotros asistimos a una reunión con otras copas de seguros, nos mantuvimos firmes, además los reaseguradores que teníamos que contactamos nos dijeron, no les jalamos a pago el primer requerimiento. Entonces ahora, Ecopetrol le va a intentar, no sé qué posición vayan a adoptar las compañías de seguros en este momento, pero lo cierto es que Ecopetrol cedió y retiró esas cláusulas de pago de primer requerimiento porque a nosotros se nos unieron otras compañías de seguros que no iban a expedir pólizas para Ecopetrol. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues no, un simple comentario a la doctora Laura, advirtiendo que yo de seguros no sé nada, estoy acá como mosco en leche, pero soy abogada administrativista y desde mi perspectiva, pues yo diría que vale la pena precisar que las entidades que hay que mirar es el contrato más que la parte orgánica, o sea, más que la entidad que está celebrando el contrato. Porque aun cuando hay entidades que están regidas por la ley 80, claramente, aún así celebran contratos que no están regidos por la ley 80 propiamente y no tienen cláusulas exorbitantes. Entonces yo diría que vale la pena hacer esa precisión porque me he encontrado en el ejercicio profesional con muchos contratos, por ejemplo de compraventa, de entidades públicas que en principio podrían pactar cláusulas excepcionales, pero que no lo hacen por la naturaleza del contrato, porque solo son obligatorias en los contratos, como ustedes saben, enumerados en el artículo 14 de la ley 80. Entonces, creo que valdría la pena, no sé, salvo mejor criterio suyo, doctora Laura, y de todos los expertos que hay acá, pero pienso que más que la entidad es cuál es el régimen del contrato específicamente y si contiene o no cláusulas excepcionales, ¿no? Usted me corrige, sí. Gracias. ¿Quieres...? Sí, gracias, doctora. Es verdad, y no soy administrativista, es cierto. Lo que ocurre es que en la práctica sí cuando se revisa el contrato, sí se revisa el régimen, si ese contrato en particular, cuando se va a otorgar la póliza, si ese contrato está regido por ley 80 o si es por régimen privado. Sí se tiene en cuenta ya en el momento de considerar la póliza, pero claro, valiosísimo, sí, de acuerdo, claro que sí. Y de hecho, en todas partes decía que la sentencia del Consejo de Estado y los conceptos de Colombia Compra Eficiente siempre han tenido la misma línea, han sido muy coherentes en indicar que, no obstante, inclusive hay entidades
que tienen régimen privado, que están autorizadas por ley para proferir actos administrativos. Entonces, y por ejemplo el Fondo de Adaptación tiene esa mixtura, que no obstante que es una entidad estatal, que tiene régimen privado, por una extraña razón, legal, la ley es la de presupuesto, la ley de funcionamiento, permite que profiera actos administrativos para declarar la caducidad, y ella tiene régimen privado. Entonces sí advierten, además de lo que la doctora nos complementa, advierten que también hay que revisar si esa entidad está facultada por ley para proferir actos administrativos, no obstante que tenga régimen privado. Es decir, siempre hay que saber muy bien el régimen legal que le aplica a ese contrato particular. Y gracias, doctora. Una pregunta, cuando uno hace efectiva una multa o una cláusula penal con función de apremio, ¿necesariamente es sancionatoria o puede haber un componente indemnizatorio por el simple retraso en la ejecución por parte del contratista? Solo una pregunta suelta al aire. Yo, cada vez que escucho este debate, recuerdo mucho las últimas palabras de un escrito del doctor Andrés Ordóñez en un libro sobre seguro de cumplimiento, donde concluía: es necesario hacer un régimen especial que regule el seguro de cumplimiento en Colombia. Y entonces también se acuerda uno del maestro, el doctor Bernardo Botero, que siempre mantuvo la discusión si era seguro o era fianza. Y otra pregunta para el auditorio y sobre todo para los que afianzan contratistas a favor de entidades particulares. ¿Cuál es el sustento legal para cubrir el amparo del anticipo, el dolo del contratista? Porque es que cuando es estatal, pues es muy sencillo usted concluir, bueno, el decreto 1082 expresamente establece que se cubre el amparo de anticipo, pero ¿cuál es el sustento legal que permite cubrir en el amparo de anticipo a favor de particulares el dolo? Porque es que normalmente el amparo de anticipo, cuando la plata se pierde, no es una conducta culposa del contratista, ¿no? Normalmente hay una intención de defraudación. Porque claramente acá las cláusulas penales no las permiten cubrir porque se vulnera el principio indemnizatorio y no hay norma expresa que lo permite en tratándose de particulares, sí cuando es el Estado. Y el amparo de anticipo entre particulares. Y todos estos elementos lo llevan a uno a sostener esas sabias palabras de los maestros Ordóñez y Botero y decir, ¿se justifica en Colombia seguir manteniendo el seguro de cumplimiento como un seguro? ¿O es realmente necesaria una regulación específica? Sin tomar ningún partido, simplemente, como Laura dijo, creemos debate, pues a mí me gusta crear debate. Iba a hacer una intervención y luego, María Fernanda. Pues es que ahí es donde entra el punto del tomador asegurado, beneficiario, la entidad, porque si el dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador asegurado beneficiario son inasegurables, si el contratista es el tomador, pues eso es inasegurable, pero si la entidad contratante es la tomadora, asegurada y beneficiaria, se suple eso. Será mi... Entonces tú abogas por la póliza matriz. Toda la vida. pero yo he visto que han pagado siniestros con anticipo donde el tomador era el contratista, ¿no? ¿Alguien más quiere...? Gracias. Una pregunta para la doctora Laura. En la exposición, en una de los slides, se dice, menciona la guía, como en donde hace el impacto. ¿Eso es una mención que hace la jurisprudencia, la sentencia de esa guía? No. Es un concepto... No, la pregunta es, esa mención que haces de la guía es porque la sentencia hace referencia a esa... no, simplemente es una mención que se trata en la exposición, entiendo. Actualmente no es una norma. ¿Para qué? ¿Ya? ¿Puedo hablar? No, en la guía lo puse como impacto de la sentencia, opinión personal por supuesto, porque curiosamente, sentencia 20 de febrero de 2014, ¿y qué viene después? Un artículo en Semana de marzo del 2014, luego la guía, exactamente la guía es no tengo la fecha, pero si no estoy mal es del 2015, muy seguido
también de la sentencia del Consejo de Estado, un concepto de Colombia Compra Eficiente después de la guía. Entonces la guía es un documento que se puede consultar por la página de Colombia Compra Eficiente. Siempre se ha discutido qué tan obligatorio es. ¿Qué tanto puede obligar Colombia Compra Eficiente con sus conceptos? Porque finalmente es una línea y finalmente es un concepto. Pero los invito a que la lean. Esta guía está diciendo que sí es obligatoria y que ella, como es el ente rector de la contratación pública y como lo decía el doctor Núñez, están inmersos también en ese aparato de compras del Estado porque manejan recursos públicos, así contraten como privados. Entonces les está diciendo, ustedes tienen que ser conscientes que esta guía es de obligatoria aplicación para ustedes. Lo que aclara dentro de la guía es que no todas las normas que ahí se enuncian son obligatoria aplicación, pero recomienda que se pueden usar, como la publicación en el SECOP, le está diciendo que si se declaran los incumplimientos, entonces que los publiquen en el registro único de proponentes. Hay varias disposiciones así, le fija unas pautas de lo que debe contener el manual de contratación de cada una de esas entidades, de manera que pues le está dando un carácter como obligatorio, pero no es una ley, es una guía, es un concepto de Colombia Compra Eficiente. Sí, de acuerdo. Ahorita en el seguimiento de la jurisprudencia posterior a la sentencia de 2014, ¿has encontrado que el Consejo de Estado conserve la línea jurisprudencial? Definitivamente sí, pues salvo mejor opinión, acá tenemos a la doctora administrativista, pero contesto que sí, porque estuve revisando y ha sido una línea coherente. De hecho no cambia, usted las lee y dice, esto yo ya lo leí, y la mira, claro, y parafrasean y entrecomillan, y los conceptos son parte de la misma línea que tenés, una línea completamente unificada del Consejo de Estado, solo que no ha habido sentencia unificadora, pero es una línea unificada en todas las sentencias diversas que ha habido. Un segundo primero, Sergio, luego don Eidelman. Muchas gracias. No sé si tuviste presente, hay una sentencia de 2015 tal vez en el nombre me equivoque, Vectrum versus Ecopetrol, en el que se dice lo contrario a la línea que se venía manteniendo, que tú estabas sosteniendo. Entonces tampoco podemos decir que sea tan unificada la línea, porque además en tribunales departamentales también hemos tenido, pues digo porque trabajo en Ecopetrol, hemos tenido hemos tenido sentencias favorables que básicamente lo que están diciendo es si se puede hacer que usted defina contractualmente cuál va a ser el procedimiento que va a hacer para la imposición de multas y sanciones, pero hágalo bien. Lo que están diciendo es tenga cuidado de cómo lo está haciendo, no es hacerlo por hacerlo ni hacerlo asumiendo funciones que no le corresponden a la entidad, pero sí puede hacerse. Es primer comentario. Segundo comentario respecto a lo que decía Camila, sí es cierto que Ecopetrol está en este momento haciendo una revisión del clausulado de cumplimiento y sí es cierto que quiere ser revolucionario. Creo que en eso coincidimos. Pero lo estamos haciendo con una sustentación y una fundamentación jurídica fuerte, digamos que no es el momento para entrar a debatirlo, pero tampoco, señores aseguradores, reciban ese mensaje de miedo que se acaba de enviar, porque tampoco es de esa manera. Bueno, no, es eso, muchas gracias. Gracias. ¿Réplica de Laura? No, ni más faltaba réplica. Básicamente, además que algo que sí me ha parecido muy interesante de esta tertulia es que fíjense cómo hay distintos actores, que eso es lo que la hace tan enriquecedora, porque está presente entidades que tienen ese régimen, está presente el sector asegurador, hay abogados administrativistas, abogados de seguros, aseguradores, abogados que demandan aseguradoras, en fin, creo que está nutrido el público para que le saquemos jugo al tema. Pero algo que te quería decir, pues estás al lado, Ana María, sí la conocí por un tema de negociaciones con el Banco de la República, pero es que hay algo, y pues ahí, ya que pues tienes la oposición directa de Ecopetrol, yo lo que siento de alguna manera, para si alguno de ustedes ha leído las sentencias y ha leído esta línea que pues yo la he denominado que es una línea como coherente, yo lo que veo es un problema, es que no pueden incluir cláusulas
que tengan la connotación o la característica o que se disfracen en cláusulas excepcionales. Ese es el problema que tú lo decías ahorita. O sea, el tema no es que no las pacten, el tema es cómo las pactan. No pueden hacer ejercicio de facultades que son unilaterales, no pueden hacer imposiciones arbitrarias. Es decir, compórtese como un particular. Si yo tengo un contrato de obra y yo en mi contrato de obra pacto una multa, yo no puedo hacerla unilateralmente efectiva, ni puedo ordenar que se declare la imposición de esa multa. Entonces, de pronto, claro, para poder ser coherente con la línea, esa sentencia distraía, pero es que tampoco creo que sea totalmente contraria, porque lo que pasa es que lo que sí es claro es que a veces el Consejo de Estado cuando estaba tratando de explicar su concepto, sí lo amplió el espectro muchísimo. No sé si recuerdan al principio en una parte que les dije, también me preocupa la forma como está redactado, porque es que también está casi que diciendo que es que nunca se podrían consentir ningún tipo de multas o de cláusulas penales porque eso podría llegar a ser como un desequilibrio contractual y abuso de una posición dominante o qué sé yo, y que entonces se recomendaba que mejor, lo hice en uno de los conceptos, es recomendable que ni las pacten. Pues no, tampoco, lo importante es cómo se redacta. No sé si en eso pues ustedes están de acuerdo. Un segundo que… Perdón. Hola, ¿qué tal? Frente a la pregunta que hizo Nicolás respecto de cuál es la naturaleza de la multa, voy a traer una discusión que sea netamente en derecho privado, en contratos privados, pero que es importante traerla acá, que es cuál es el límite para pactar una multa, porque pues el que ha firmado un contrato sabe que eso de la autonomía de la voluntad entre Pedro y Pablo no se da, sino es firme este contrato y tiene estas multas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el derecho privado? Y particularmente frente a la pregunta de Nicolás, cuando la multa, si la multa busca indemnizar el retraso o busca castigar esa mora, hay que mezclar, digamos, la legislación civil, y a mí inclusive me gustaría traer la ley 45 de 1990, porque ¿qué pasa? Espero no equivocarme, pero creo que en el Código Civil el tema de las multas creo que no existe, ¿sí? Habla de los perjuicios por la mora, y habla pero dame un segundo, déjame terminar, Nico. Entonces, ¿qué sucede? El perjuicio por la mora de una obligación, de la naturaleza que sea, de hacer, no hacer, dineraria, etcétera, o de dar, genera una indemnización moratoria, que para efectos prácticos será la que usted logre probar, o en su defecto, digamos que hay un perjuicio que se presume que serían los intereses moratorios, ¿cierto? Y los intereses moratorios tienen una regulación, digamos, por lo espinoso del tema, de los montos hasta los cuales se pueden estipular, y está todo el tema del anatocismo, está todo el tema de la usura, las sanciones por el cobro de intereses de más, pero adicionalmente, y ahí conecto con la ley 45 de 1990, la ley 45 de 1990 en el tema de los intereses dice, mire, no me importa cómo los llame usted, pero cualquier sanción que usted cobre, se llame la honorarios, bla, 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 se entenderá estipulada por intereses. ¿Y por qué lo digo eso? Porque uno mira en derecho privado, y esto se puede llevar aquí a estos contratos del régimen especial, usted encuentra unas multas, ¿sí?, que sí tienen un efecto, pero son tan onerosas que es mejor negocio que le incumplan a uno que le cumplan el contrato, ¿sí? Diría, ya había pasado en la negociación. Yo creo que el tema de las multas, el análisis de hasta dónde se pueden pactar los porcentajes de la multa, porque uno encuentra, no, un 1% diario, eso mejor dicho, el gota a gota es una bobada. Y como dicen en Facebook, dejo esto por ahí aquí y me retiro lentamente. Muchas gracias. El tema que plantea Laura es la privatización del derecho administrativo, contractual en el fondo. Es decir, ya nos toca abrir los libros de contratación privada y el régimen de obligaciones y contratos privados.
qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y en eso uno pues tiene que tener mucha mesura y mucho equilibrio. De hecho, el derecho privado también ha evolucionado mucho. Creo que el Consejo está hablando del derecho privado, el derecho civil y comercial de hace un siglo. El derecho civil y comercial de hoy es un poco diferente. De hecho, algo que están pactándose en los contratos, y solamente para poner un ejemplo, es la fijación de precio en función del desempeño del contratista. Son los famosos descuentos por desempeño. Si el contratista no cumple ciertos estándares, ¿qué pasa? Hay un descuento en el precio, le pagan menos. Eso, en efecto, cumple la misma finalidad que la multa, solamente que tiene un manejo distinto. Obviamente, esa figura no está cubierta en la póliza, porque la póliza no cubre descuentos por desempeño, porque eso va directo con cargo al patrimonio del contratista. El problema se plantea es cuando pretenden trasladarlo a un asegurador. Y la pregunta que yo quería hacerle a Laura dos preguntas. Una, desde el punto de vista de suscripción de riesgo, no de los vericuetos legales de si sí o si no, sino desde el punto de vista de la suscripción y la medición de riesgo. ¿Qué diferencia hay entre cubrir una cláusula penal con una entidad pública del régimen A o del régimen B? ¿El riesgo moral existe? ¿Es distinto el riesgo moral en materia de una cláusula penal de el Invías que de FONADE? Desde el punto de vista de suscripción, es decir, si hay alguna objeción fuerte desde el punto de vista técnico que le diga a un suscriptor cuál es el nivel de riesgo en cada escenario. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cómo hacen los particulares para aprobar el siniestro y la cuantía? Y si todas las aseguradoras, de acuerdo con tu experiencia, en el fondo para pagar un siniestro en el ámbito del particular, ¿sí?, están exigiendo que todo se lleve a sentencia judicial ejecutoriada? Bueno, el presidente me está preguntando, esto es una responsabilidad altísima. Bueno, la primera, suscripción. Definitivamente la discusión sí ha sido solamente por vericuetos legales. Esa es digamos que la conclusión de lo que voy a decir ahora. Y es que cuando se suscribe en cumplimiento, definitivamente es un seguro el menos seguro de todos. Sé que yo soy formación del doctor Botero y por lo mismo sé que estoy muy ligada a la noción de fianza en el seguro de cumplimiento, pero ¿qué pasa con el seguro de cumplimiento? Que lo metimos en una camisa que le queda bastante apretada, porque de hecho cuando muchos de los que estamos aquí dictamos charlas de cumplimiento, terminamos diciendo, espere que primero hay que decir todas las normas del Código de Comercio que no le aplican a cumplimiento. Óigame bien, que no le aplican a un seguro que está regido por el Código de Comercio. Y no ha habido ninguna reforma que diga, es que estas normas no le aplican. Pero estoy de acuerdo con Nicolás que anticipo, pues como ahí hay un acto meramente potestativo, un acto doloso y se cubre. Pero entonces, por eso mismo, desde el punto de vista de suscripción, como las aseguradoras, ya cuando se pone uno en el punto, digamos que en la camisa del suscriptor, o en el sombrero del suscriptor, ¿qué pasa? Que yo tengo que revisar que cumplimiento sí es un seguro, y que es un seguro de daños patrimoniales, que además, y eso lo aprendí del doctor Díaz Granados, no sé si ustedes han visto de las charlas de él, este triángulo, ¿sí o no? Autoría suya. Este triángulo donde dice que aquí tenemos el contrato estatal, bueno, no, estatal no, de ambos, el contrato afianzado, llamémoslo. Y que en este contrato afianzado, ¿quiénes son las partes? Por un lado tenemos al contratista y por el otro lado tenemos al contratante.
privado o público, igualito. Y aquí, ¿quiénes son parte en ese contrato? Únicamente contratista y contratante. ¿Y qué hace este contratista? Contrata un seguro. Entonces aquí tenemos un contrato de seguro. Y este contrato de seguro lo celebra el contratista, que aquí ahora se llama tomador, y el garante, porque además lo volvimos garantía en las estatales, o el asegurador para incluir también a los privados. ¿Y quiénes son los únicos que son parte de este contrato de seguro? El contratista y el asegurador, tomador y asegurador. Y este simplemente es un garante de este contrato, pero él no es parte de este contrato, por eso está de este lado. ¿Sí es así el dibujo, cierto? Entonces, ¿qué pasa? Y aquí no solo respondiendo a esta pregunta, sino en general todo lo que han dicho del seguro de cumplimiento. Lo antitécnico de unificar todo esto y que tomador y asegurado y todo se vuelva como en los seguros de daños normales, es que lo que no se dan cuenta es que cuando se creó el seguro de cumplimiento, se configuró el seguro de cumplimiento, es un seguro que se toma no a favor del que lo compra, es un seguro que se compra para otro, para beneficiar a este, porque este aquí se llama asegurado y beneficiario. Asegurado y beneficiario, es al único que le pagan la indemnización. Entonces, cuando usted está en esa condición, y si nos vamos al tecnicismo del seguro, ¿quién traslada el riesgo? El riesgo lo traslada el tomador, pero ¿en quién está el interés asegurable? En el contratante, porque es un seguro tomado para él. ¿Y quién es el beneficiario? El contratante. Entonces, en suscripción, cuando decimos qué es lo que se cubre, son los perjuicios que este contratista le cause a este contratante por el incumplimiento total, parcial, tardío, defectuoso del contrato, y eso le causa unos perjuicios. Entonces en suscripción sí va a dar exactamente lo mismo el riesgo de si es estatal con ley 80, de si es estatal con régimen privado, porque a la hora de la verdad lo que se quiere es que se cubran los perjuicios, no las sanciones, no las multas, no los apremios, no los castigos, los perjuicios, como todo seguro de daños patrimoniales indemnizatorio, perjuicios. Entonces, desde el punto de vista del riesgo, y no sé si te respondí ahí ya la pregunta, son igualitas, pero en la filigrana son diferentes, en la filigrana jurídica, porque definitivamente sí, la ley dijo, y que vamos a hacer, una de las coberturas de cumplimiento, cuando este contrato es estatal, son las multas y la cláusula penal. Y la segunda pregunta, hablé tanto que se me olvidó. Sí, ya, que si en la práctica está pasando que es que se está exigiendo sentencia. Yo le cuento, doctor Juan Manuel, que el cobro de un seguro de cumplimiento de un privado es un dolor de cabeza, un verdadero dolor de cabeza. De hecho, la compra del seguro ya es un dolor de cabeza. Porque a dos privados común y corriente que celebran un contrato, y pues que no es el contrato de Petrominerales, sino que es el contrato de Laura Rueda y el arquitecto que le va a hacer la obra de su casa y que yo válidamente le quiero pedir pólizas, ese pobre hombre se ve en la Madonna para conseguir la póliza, porque las aseguradoras por políticas le dicen, pues lo decimos, cuando yo era asegurador, lo decíamos, es que esos riesgos, es que ahí hay colusiones, que se pueden poner de acuerdo, es que entonces no es fácil medir cómo no se van a unir para hacer parecer un siniestro, en fin. Entonces, primero es difícil comprarlo. Segundo, ya cuando van a reclamar, cuando se va a acreditar ocurrencia y cuantía, ¿qué tiene que hacer un particular? Usar los medios de prueba. De manera que ocurrencia, ¿qué tiene que hacer? Buscar digamos que todas las pruebas que le permitan demostrar que efectivamente las obligaciones pactadas eran así y que él las cumplió defectuoso o tardío o que no las cumplió. Eso pueden ser informes de si tiene un interventor, si tiene un supervisor, del supervisor de ese contrato, si sea privado, tiene que demostrarlo. Por otro lado, que creo que la ocurrencia no es la grave. Digamos que demostrar el incumplimiento de golpe le queda un poquito más fácil. Lo difícil es la cuantificación, porque en la cuantificación ahí es donde pasa que el asegurador le puede decir, usted está tratando de presentar su reclamación ya completa, 1077, y resulta que el asegurador le dice, pero es que todavía la cuantía no está acreditada, entonces nunca se perfecciona para el asegurador
ese momento de reclamación porque dice, no, la cuantía todavía no. Pero entonces, ¿qué se necesita? Que le mande toda la información financiera, todos los estados donde se demuestre que efectivamente se afectaron se afectó su patrimonio, el patrimonio del contratante. Es complicado, es súper complicado. Entonces, pero no al punto, y hablo mucho para responder la pregunta, no al punto de decir que se requiere siempre de una sentencia judicial. No estamos en ese extremo. La he visto mucho más, ¿saben qué amparo, doctor? En el amparo de salarios. Porque en el amparo de salarios sí están diciendo, es que yo sí quiero que un juez laboral diga que hubo solidaridad laboral del contratante y que el contratante está obligado, porque acuérdense que como se compra a favor de este y no de este, solo en la medida que el contratante se ha afectado es que se puede decir que se configura un siniestro. Entonces, en esa sí he visto más reiterada la exigencia de fallo, pero en cumplimiento básico no. Bueno, ¿con otra intervención o damos por...? Pues, creo que era Libardo, pero salió. No, pero ya... Yo diría ahí es que sí es importante hacer un llamado de atención en relación con la forma como aparece redactado el artículo 1080 en concordancia con el 1077, en el sentido de que la prueba de la ocurrencia del siniestro y la cuantía puede ser extrajudicial, o sea, no requiero plena prueba, de manera que inmediatamente se está aprobando la ocurrencia del siniestro y la cuantía, lo que se activa automáticamente es esa carga de lealtad procesal que tiene el asegurador de demostrar las circunstancias que lo exoneran de responsabilidad y no seguir enviando comunicaciones de carácter dilatorio manifestando que no ha sido probada la ocurrencia del siniestro ni la cuantía de la pérdida. Ahí es muy importante hacer referencia a ese deber de lealtad procesal de controvertir la prueba que ha sido aportada por el beneficiario de la póliza. Gracias. Bueno, varios punticos porque ya, el primero para contribuir a la respuesta al doctor Díaz Granados, es que desde el punto de vista de las aseguradoras, yo hablo como aseguradora, efectivamente nosotros reconocemos indemnizaciones en cumplimiento entre particulares, acreditando ocurrencia y cuantía. Recordemos que lo que se ampara son los perjuicios directos, entonces tampoco es ir a pretender demostrar todo el listado de la contabilidad del patrimonio de quien está reclamando, no es tanto eso, pero sí hay manera de demostrar, y estoy de acuerdo con la doctora Hilda, de demostrar un perjuicio directo sufrido por ese incumplimiento entre particulares, y lo hacemos y lo reconocemos de esa manera. Entonces no es necesario acudir, doctor Díaz Granados, a un fallo judicial, así lo estamos haciendo, lo estamos reconociendo. Volviendo al tema, bueno, otra cosa, hay unos conceptos de la superintendencia que aclaran la naturaleza del seguro de cumplimiento, y precisamente los conceptos lo que nos señala es que debemos tener en cuenta que no se aplican unos principios rectores de los contratos de seguros en general, el tema del dolo, de la revocación y otro tema. Entonces por allí como que podemos decir ya se ha discutido, ya se ha zanjado la discusión en cuanto a que frente a qué tema, qué tipo de seguro estamos. La superintendencia ya lo dijo, un seguro especial que no le aplican unos principios muy puntuales y cita los artículos puntuales que no le aplican del capítulo de seguros del Código de Comercio. Volviendo al tema de Ecopetrol, pero se me fue el interlocutor, él fue el que se asustó, o sea, no se asusten las aseguradoras, pero él se retira. No, lo que yo iba a decir es que considero que no estamos hablando de dos posiciones diferentes. Lo que estaba mencionando el compañero de Ecopetrol es que ellos tienen la facultad de pactar multas, pactar cláusulas penales, pactar el procedimiento como se va a efectuar la aplicación yo diría más bien la notificación de la aplicación o efectividad, no digamos efectividad, el mecanismo como va a operar esas sanciones. Pero otra cosa, eso lo pueden pactar claramente, tienen toda la discrecionalidad, cualquier persona lo puede hacer. Otra cosa es que pretendan imponerlo. Y yo quiero traer para esta exposición un conocimiento de un caso real que tuve conocimiento donde una póliza de Ecopetrol
Copetrol le remite un comunicado a un contratista, a uno de esos contratistas, diciéndole: señores, ustedes tenían que cumplir con una entrega de unos productos y una obra en tal fecha, ustedes no me han cumplido, esta fecha no se ha entregado, por lo tanto le voy a hacer la imposición de la multa de 600 millones de pesos. Y esa comunicación se la copian a la aseguradora. Inmediatamente pues prenden las alertas, ya miremos quién es el asegurado, el afianzado, revisemos las contragarantías, revisemos todo, miremos la comunicación que pasó. Pues a vuelta del correo la respuesta del contratista a Ecopetrol es: señores, solicitamos, pues palabras más, palabras menos, solicitamos que esa sanción nos la permitan descontar de manera mensual en 3 cuotas, cada una de 200 millones de pesos. Es decir, tan es permitido para Ecopetrol fijar multas, acordar la imposición de una multa, el mecanismo de cómo se notifica, cómo se hace efectiva o como le quiera hacer, pero otra cosa sería que ese contratista le diga: hey, un momento, es que no fue responsabilidad mía, un momento, es que tengo unos argumentos a mi favor y usted no me va a imponer esa multa. Ahí es cuando ya el juez y nosotros ya estaríamos en este escenario, ahí nos toca remitirnos a que Ecopetrol no podría imponerlo de manera impositiva. Evidentemente, la complejidad se evidencia en el momento en que hay una alegación de parte del contratista, en el sentido de que el contratista alega que el contratante incumplió y el contratante alega que fue el contratista el que incumplió. Entonces se configura la excepción non ad impleti contratus, en la que definitivamente ese sí es un argumento para la entidad aseguradora que le permite en un momento determinado controvertir, porque el cubrimiento es la responsabilidad que se imputa al contratista, no la que se imputa a la entidad contratante, de manera que ahí sí le corresponde al juez del contrato entrar a mirar cómo se compensan esas culpas y quién le sale de alguna manera a deber a quién. Pero pues en los otros eventos pues el asegurador sí tendría en un momento, pues digamos, no es lógico que en un momento determinado se esté exonerando de la responsabilidad diciendo simplemente: usted no me ha aprobado ocurrencia del siniestro ni me ha aprobado cuantía de la pérdida. Y un punto para concluir, y es que a mi modo de ver la postura del doctor Bernardo Botero sigue vigente. O sea, él en su artículo él dice: ese es un seguro que se suscribe como fianza y la prueba está en la suscripción de la contragarantía. Y el punto fundamental aquí es que aquí no debe haber siniestro y las aseguradoras deben de seguir mirando al contratista como si fuera el cliente. Él no es el cliente, al contratista lo que le tienen que inmediatamente es coger todas las garantías, porque ahí no debe haber siniestro. Si el señor no paga, pues eso es como una fianza, inmediatamente yo tengo de dónde coger para recuperar el pago de la indemnización. Y eso es lo que ha distorsionado por completo la figura, que las aseguradoras miran al contratista como el cliente. Y entonces el contratista no quiere exhibir documentos contables, no quiere firmar los pagarés, no quiere tener un deudor solidario, y entonces ahí yo me quiero quedar como entidad aseguradora con el negocio. Entonces tengo que de alguna manera ceder las imposiciones que de alguna manera hace el contratista, de manera que en ese punto la tesis del doctor Botero está vigente. Bueno, ya que hemos hablado tanto de multas, nos disculparán, pero el club nos puede multar a nosotros también por el excesivo uso del salón. Mil gracias a la doctora Laura por su exposición, a todos ustedes.